Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a recuperar una figura emblemática a lo largo del siglo XX. Estamos hablando de Elvia Carrillo Puerto, mejor conocida como la Monja Roja del Mayab, quien durante todo siglo XX puso a debate público el sufragio de las mujeres, el control de la natalidad y sobre todo una educación mixta y laica. Conozcamos más sobre por qué le pusieron el mote de la Monja Roja del Mayab. La yucateca Elvia Carrillo Puerto fue una feminista revolucionaria y socialista que tuvo un papel trascendental en la historia del feminismo mexicano. Nació en la localidad de Motul en 1881, en una región en la que se vivieron con crudeza los estragos de la política económica porfirista. Allí se desarrolló la industria del enequén, cuyo sostén fue la explotación inhumana de la mano de obra, mayoritariamente indígena. Elvia, que había nacido en una familia de la clase media yucateca, convivió con la injusticia y poco a poco desarrolló una aguda conciencia social. A diferencia de la mayoría de las mujeres de la época, tuvo acceso a las letras y al estudio. Se formó en una escuela de avanzada, el Instituto Literario de Niñas, fundado por Rita Cetina Gutiérrez, una educadora y poetisa editora de la revista La Siempre Viva, que introdujo el feminismo entre sus alumnas y consideraba a la educación como una vía de emancipación para las mujeres. Su primer acercamiento a la vida política y a la organización social fue a inicios del siglo XX, cuando se opuso valientemente a la explotación en la industria enequenera. Participó en la campaña maderista y apoyó las pequeñas insurrecciones campesinas en el estado, que fueron reprimidas por el Ejército Federal. En 1915 ascendió al poder en Yucatán el revolucionario constitucionalista Salvador Alvarado, quien impulsó una política progresista y, entre otras cosas, promovió la organización de las mujeres. Para 1916, el estado de Yucatán era la vanguardia del movimiento de las revolucionarias. Fue el escenario de la celebración de 2 congresos feministas, en los que se discutió la exigencia de que las mujeres también fueran consideradas ciudadanas. Elvia Carrillo trabajó arduamente en la organización de la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, nombrada así en honor a su querida maestra. La Liga contó con 66 grupos en todo el país y tenía el objetivo de hacer frente político al conservadurismo local y nacional desde el feminismo socialista. En 1922, Elvia envió al Congreso Federal una petición exigiendo el derecho al voto para las mujeres, y en 1923 cabildeó con su hermano, el entonces gobernador Felipe Carrillo Puerto, que fueran permitidas las candidaturas de mujeres en el estado. Así se eligió a la primera regidora, Rosa Torre González, y el año siguiente 3 mujeres tomaron el cargo como diputadas en el Congreso local: Raquel Cid, Beatriz Peniche y la propia Elvia. En 1924, una rebelión rompió el orden constitucional y el gobernador, hermano de Elvia, fue asesinado. Elvia se refugió en la Ciudad de México, donde continuó con su actividad política. Fundó organizaciones de mujeres en las que participaron obreras y campesinas y más adelante colaboró con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, una organización muy numerosa de mujeres a nivel nacional, que buscó el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Elvia Carrillo Puerto tuvo una influencia notable en la organización política de las mujeres revolucionarias, en el sufragismo y en la lucha por los derechos sociales para las obreras y campesinas. Por su activismo socialista, se le conoció popularmente como la Monja Roja del Mayab. A través de la figura de Elvia Carrillo Puerto podemos destacar 3 temas fundamentales. El principal, Rita Cetina Gutiérrez, esta gran maestra de finales del siglo XIX que tuvo una importante influencia en las mujeres yucatecas que después llevaron el feminismo y la lucha por las mujeres hacia otras partes de nuestro país. También destacar en Yucatán, en Mérida, la celebración de estos primeros congresos feministas que también se desarrollaron en el mes de enero de 1916,
cuando se estaba llevando a cabo la revolución en nuestro país, las mujeres también estaban encabezando su propia revolución, su propia sistema de transformación. Y bueno, destacar que en estos congresos feministas una participación de más de 600 maestras del estado de Yucatán, también muy presentes siempre en las revoluciones de nuestro país y en las propias luchas. Y bueno, también otro tema muy importante son nuestras primeras diputadas, Elvia Carrillo Puerto en 1923, solo para dimensionar que este proceso se da 30 años antes de que este voto se reconociera a nivel federal. Ya en Yucatán teníamos a la primera regidora, 1922, Rosa Torre, y bueno, también ya en 1923 estas primeras diputadas. Sin duda Yucatán, me gusta siempre decirlo como una cuna del feminismo en nuestro país, y sin duda las mujeres yucatecas siempre a la vanguardia en la lucha de las mujeres. Que tengan excelente día.